Le debo mucho a Escobar. Por Pablo Escobar. Pablo Escobar. Como Al Capone. Al Capone, with Al Capone as his... Yo andaba con el patrón y él siempre trataba de salir. Al Capone fue un enigma, un enigma. El enemigo público número 1. Lo tenía con una imagen como del Robin Hood colombiano. Escobar versus Al Capone. ¿Quién fue mejor? Ambos dominaron sus épocas. Ambos construyeron imperios criminales y desafiaron al sistema. Escobar convirtió a Medellín en el centro mundial del comercio de sustancias ilícitas. Capone a Chicago en el contrabando de alcohol durante la época de la prohibición. Pero si hubieran vivido en la misma era, si se hubieran enfrentado directamente, ¿quién habría vencido? Si pudieras sentarte a hablar con uno de ellos por 10 minutos, ¿a quién elegirías? No nacieron de la nada. Cada uno fue moldeado por la tierra que lo vio crecer, por la historia que los arrastraba, por la sangre que corría por sus venas y por las calles que los criaron. Escobar fue hijo de una Colombia rota, desigual, marcada por décadas de guerra interna, corrupción y sobrevivencia a cualquier costo. En su mundo, la justicia era un lujo, la ley una broma y el poder una necesidad. El colombiano no sueña con reinar, sueña con no ser aplastado, y cuando uno de ellos logra subir, lo hace con rabia, con orgullo, con hambre ancestral. Escobar era la encarnación de ese grito: si nadie me da, yo me lo quito. Y cuando lo tuvo todo, no pidió permiso para ejercerlo. Dio, pero también quitó. Fue temido, pero también entendido, y por eso, en los barrios que él tocó, aún queda su nombre pintado como una herida abierta. Capone, en cambio, fue hijo de la vieja Europa, cargando siglos de códigos no escritos. Venía de un linaje de silencio, de lealtad inquebrantable, de honor en la sombra. La cultura italiana no perdona la traición, pero respeta la jerarquía. Capone creció en un Estados Unidos que lo veía como basura, pero él respondió como lo haría un hombre del sur de Italia, con familia primero, con puño cerrado y con la elegancia del que no necesita levantar la voz. Donde Escobar arrasaba con fuego, Capone trazaba líneas con precisión. Uno imponía, el otro negociaba. Uno gritaba, el otro sonreía. Cada uno actuó como lo haría un hijo legítimo de su cultura. No solo fueron capos, fueron símbolos. Uno del desorden que quiere justicia, el otro del orden que se impone en silencio. Comparar a Escobar y a Capone es, en esencia, comparar dos épocas distintas. Uno vivió en la era de la radio, los telegramas y los Ford Modelo T. El otro, en el mundo de los satélites, los jets privados y la televisión internacional. Pero si realmente queremos saber quién fue el más grande, no podemos medirlos por la cantidad de tecnología disponible a su alrededor, sino por cómo la usaron. Por eso, antes de sumergirnos en el apartado tecnológico, tenemos que establecer las reglas de este juego. ¿Qué vamos a comparar? No se trata de contar gadgets ni herramientas, sino de evaluar su inteligencia estratégica, su capacidad de adaptación y el alcance real que lograron construir con los recursos de su tiempo. Las categorías que usaremos para esta comparación son 3. Alcance logístico. ¿Hasta dónde llegaron sus operaciones? ¿Cómo transportaban, distribuían y aseguraban sus productos? Comunicación y control. ¿Cómo mantenían el orden dentro de sus organizaciones? ¿Qué tan eficientes eran sus redes para dar órdenes y recibir información? Capacidad de evasión y defensa. ¿Qué tan preparados estaban para evadir la ley y defenderse de sus enemigos? Así, con estas reglas claras, podemos decir que no vamos a comparar un Ferrari con una carreta, sino la habilidad del conductor que las manejó. Y bajo esa lógica, el juego está empatado. Uno nació entre lápidas robadas y ambición desenfrenada. El otro, entre inmigrantes rechazados y hambre de respeto. Capone llegó primero. Hijo de italianos, creció en el Brooklyn de 1900, donde la violencia era rutina y el apellido era condena. Abandonó la escuela a los 14 años y encontró su lugar en los bares clandestinos de Nueva York. Cuando la ley seca entró en vigor, él ya tenía claro que la ilegalidad no era un riesgo, era una oportunidad. En pocos años, transformó Chicago en su reino, compró políticos, eliminó rivales y se convirtió en leyenda. Era brutal, sí, pero sabía sonreír para la foto.
Escobar llegó décadas después. Nacido en un rincón olvidado de Colombia, aprendió desde niño que el dinero no se gana, se toma. Vendía diplomas falsos, robaba lápidas, hasta que descubrió la... Allí comenzó su imperio. No fue un ascenso, fue una explosión. Dominó rutas, corrompió gobiernos, declaró la guerra a un país entero. Escobar no solo quería poder, quería inmortalidad. Y estaba dispuesto a destruir todo para lograrlo. Capone murió enfermo, retirado, olvidado por muchos. Escobar murió a balazos, perseguido por el mundo entero, rodeado de traición. ¿Quién acumuló más fortuna? Capone. Movió millones en su época, y ajustado a la inflación, su negocio del alcohol fue un monstruo financiero. Escobar, literalmente, bañaba sus operaciones en dinero. Solo en efectivo, ganaba 70 millones diarios. ¿Quién dominó más territorio? Capone. Reinó absoluto en Chicago, donde nadie movía un dedo sin su permiso. Escobar. Controló rutas en 3 continentes, conectando laboratorios en la selva con calles en Nueva York y Madrid. ¿Quién supo jugar mejor con el poder? Capone. No necesitaba un cargo. Tenía políticos en el bolsillo y evitó siempre el foco directo. Escobar. Entró al Congreso, pero su exposición terminó por ponerlo en la mira del mundo. ¿Quién pensó con más estrategia? Capone. Inteligente, frío, silencioso. Supo cuándo hablar, cuándo pagar, cuándo desaparecer. Escobar. Brillante, pero explosivo. Su ego le ganó partidas que pudo evitar. ¿Quién dejó más huella en la cultura popular? Capone. Dio forma al gángster clásico. Sombrero, puro, traje a rayas. Escobar. Revivió el mito del bandido moderno. Aún divide al mundo entre quienes lo odian y quienes lo justifican. ¿Quién fue más despiadado? Capone. Mató con precisión, en silencio. Escobar. Mató con bombas, en público, a diario. ¿Quién se ganó más a su gente? Capone. En plena crisis económica, daba de comer a los pobres. Era temido, pero también querido. Escobar. Construyó barrios y estadios, pero los gobernó con miedo. ¿Quién resistió más en el trono? Capone. Reinó fuerte, pero cayó en menos de una década. Escobar. Aguantó persecuciones, fugas, traiciones, y siguió dando órdenes. ¿Quién lideró mejor a los suyos? Capone. Sus hombres lo seguían por respeto. Escobar. Los suyos obedecían por temor. ¿Quién tuvo el final más impactante? Capone. Murió en cama, vencido por el tiempo. Escobar. Murió en guerra, con el mundo mirando. Capone fue el maestro del crimen elegante. Escobar, el emperador del caos moderno. Uno construyó el molde, el otro lo destruyó. ¿Quién fue más calculador en su violencia? Capone. Planeaba asesinatos con precisión. Su violencia tenía un propósito: mantener el orden en su negocio. Escobar. Su violencia era visceral, muchas veces impulsiva. Reaccionaba con bombas, sin importar daños colaterales. ¿Quién rompió más los códigos de su propia cultura? Capone. Mantuvo el código de honor de la mafia: no tocar mujeres, ni niños, ni inocentes. Escobar. Cruzó todo límite. Mandó matar civiles, niños, policías rasos e incluso antiguos aliados. ¿Quién manipuló más el miedo como herramienta pública? Capone. Infundía miedo entre rivales y autoridades, pero lo hacía desde las sombras. Escobar. Transformó el terror en un espectáculo. Bombas, amenazas en vivo, guerra abierta. ¿Quién supo mantener límites hasta el final? Capone. En sus últimos años, se retiró completamente del crimen. Vivió en silencio, ya sin poder. Escobar. Hasta el último día, buscó retomar el control. Su ambición nunca descansó. ¿Quién se contradijo más con lo que decía ser? Capone. Siempre se presentó como un hombre de negocios. Nunca intentó disfrazarse de salvador. Escobar. Se vendía como benefactor del pueblo, mientras hacía estallar barrios enteros. Capone fue leal a su oscuridad. Escobar intentó jugar a ser héroe, mientras desataba el infierno. Capone, pese a su brutalidad, mantenía un vínculo curioso con su comunidad. Durante la Gran Depresión, organizaba comedores sociales para los desempleados. Muchos lo veían como un protector, alguien que ayudaba cuando el gobierno no lo hacía. Su figura, aunque criminal,
estaba envuelta en un aura de cierto romanticismo. Escobar también fue llamado el Robin Hood paisa. Construyó barrios enteros, financió estadios, ayudó a los más pobres e incluso fue elegido como congresista. En Medellín, su nombre era sinónimo de esperanza, porque quien se oponía pagaba con sangre. Ambos dejaron huella, pero en direcciones distintas. Capone fue un fenómeno urbano, un padrino moderno. Escobar transformó la estructura del crimen global. Uno convivía con su comunidad, el otro la controlaba con carisma y dinamita. Capone fue orden, código, poder con corbata. Escobar fue caos, ambición, poder con metralla. Uno se movía en pasillos alfombrados, el otro en túneles cavados bajo tierra. Ambos fueron dueños de su época. ¿Cuál tendría mayor impacto si estuviera vivo en este preciso momento? En un mundo de cámaras, redes y algoritmos, ¿sería el hombre del silencio quien se adaptaría mejor? ¿O el que supo gobernar desde el miedo y la narrativa? Lo cierto es que cada uno reflejó lo que su cultura toleró, y también lo que su gente necesitó. Uno llenó el vacío de poder, el otro, el vacío de esperanza. Pero ambos lo hicieron a su manera, y dejaron cicatrices que aún no cierran. Y si tuvieras el poder de borrar a uno de la historia, ¿a cuál elegirías? No por lo que hizo, sino por lo que aún representa. Y si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias por acompañarnos en este recorrido por dos figuras que marcaron la historia del crimen y la cultura contemporánea. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y ayúdanos a seguir creando más historias como esta. Y si tienes una propuesta, un personaje o un tema que te gustaría ver analizado en próximos videos, déjalo en los comentarios. Siempre leemos lo que escriben. Este fue Archivo Rojo. Nos estamos viendo.